¿Alguna vez te has detenido frente a un espejo y sentido que podrías ser más, que podrías sentir más confianza, esa pequeña voz que susurra dudas en los momentos cruciales? Imagina cómo sería tu vida si esa voz desapareciera, si confiaras en ti con una seguridad inquebrantable. Hoy, vamos a desentrañar el secreto de la confianza auténtica desde la perspectiva de los estoicos. Lección 1. Conócete a ti mismo. La confianza auténtica no surge de agradar a los demás ni de encajar en un molde ajeno. Surge de saber exactamente quién eres, de conocer cada rincón de tu mente y de tu alma. Epicteto decía, no puede dirigir quien no puede dirigirse a sí mismo. Pero, ¿qué significa realmente conocerse a uno mismo? No se trata de tus logros, tus títulos, ni de lo que los demás ven en ti. Es algo mucho más profundo. Haz una pausa y respóndete, ¿quién soy realmente? ¿Cuáles son mis valores fundamentales, aquellos que nunca traicionaría, sin importar la situación? ¿Cuáles son mis miedos más profundos, esos que a veces intento esconder? Tómate unos minutos y escribe estas respuestas. No te censures, no pienses en lo que suena bien o correcto, escribe lo que verdaderamente sientes. Este ejercicio de autoconocimiento es la base de tu autoconfianza. Cuando sabes quién eres y qué representas, las opiniones de los demás pierden poder. Descubrir tu verdad interna puede ser desafiante, pero también es liberador. Al conocerte a ti mismo, comienzas a construir una confianza que no puede ser destruida por ninguna crítica externa. Epicteto decía, retírate a ti mismo tanto como te sea posible. Frecuenta a quienes pueden mejorar, recibe a quienes puedes mejorar. El proceso es mutuo, los hombres aprenden mientras enseñan. Lección 2. Acepta lo que no puedes cambiar. Uno de los mayores enemigos de la confianza en uno mismo es la ansiedad por aquello que no podemos controlar. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, inseguro o frustrado porque algo no salió como esperabas? Los estoicos nos enseñan que mucho del dolor humano proviene de intentar controlar lo incontrolable. Marco Aurelio decía, haz lo que puedas con lo que tienes, en el lugar en que estás. Haz un ejercicio, piensa en una situación que te esté generando angustia en este momento. Visualízala con claridad. Ahora, pregúntate, ¿qué partes de esta situación están bajo mi control y cuáles no? Lo que no puedes controlar, libéralo. Deja ir esa carga con un suspiro, siente cómo el peso desaparece. Lo que sí puedes cambiar, acéptalo como un reto, una oportunidad para actuar desde la serenidad. La confianza no significa creer que puedes controlar el universo. Significa creer que puedes enfrentar lo que venga, adaptarte a lo inesperado y aprender de cada obstáculo. Aceptar los límites de tu control es un acto de valentía. Te permite vivir con paz interior y encarar cada día con una fuerza renovada. Marco Aurelio decía, si te molesta alguna cosa externa, no es esta la que te inquieta, sino tu propio juicio sobre ella. Y está en tu poder el cambiar este juicio ahora mismo. Lección 3. Hazte fuerte ante el dolor. La vida tiene altos y bajos, y el dolor es una constante inevitable. Sin embargo, los estoicos entendían algo esencial, el sufrimiento es opcional. Marco Aurelio, un emperador que enfrentó enormes desafíos y tragedias, nos enseñó que el dolor puede ser una herramienta para fortalecer el carácter. Lo que está en el camino se convierte en el camino, decía. Reflexiona sobre esto, piensa en una experiencia dolorosa que hayas tenido recientemente. Puede ser una pérdida, un rechazo, o un momento en que te sentiste vulnerable. En lugar de intentar olvidar ese dolor o verlo como algo negativo, úsalo como una lección. Pregúntate, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo puedo ser más fuerte gracias a ella? Ejercicio. Cada vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, di, ¿qué puedo aprender de esto? Escribe una lista de lecciones de cada experiencia difícil que atravieses. Con el tiempo, verás que estas lecciones te ayudan a desarrollar una confianza profunda y a mantenerte firme, incluso cuando la vida te ponga a prueba. Epicteto decía, la roca y el agua son opuestos en fuerza. Uno permanece firme, el otro fluye sin cesar. A la larga, es el agua quien termina esculpiendo a la roca. Lección 4. Practica la templanza.
La tentación de los placeres fugaces y las distracciones es una de las mayores pruebas para la autoconfianza. Vivimos en un mundo donde la gratificación instantánea está a un clic de distancia, pero los estoicos sabían que la verdadera satisfacción viene de la templanza, de la capacidad de decir no a lo que nos desvía de nuestro propósito. La moderación fortalece el espíritu, enseñaba Séneca. Reflexiona, ¿cuántas veces has permitido que una distracción te aleje de tus objetivos? Puede ser una decisión impulsiva, una promesa que rompes contigo mismo o una adicción a las redes sociales. No te juzgues, pero observa con honestidad tus patrones. La próxima vez que enfrentes una tentación, recuerda, cada no que dices a una distracción es un sí que dices a tu propósito. Ejercicio, define un objetivo importante que tienes. Luego, identifica 3 distracciones o tentaciones que suelen apartarte de ese objetivo. Durante los próximos días, cada vez que logres resistir una de estas tentaciones, anótalo. Celebra cada pequeño triunfo. Con el tiempo, la templanza se convertirá en un hábito, y te verás como alguien en control de sus deseos y su vida. Epicteto decía, si te mantienes en tus principios, no habrá placer que te haga caer ni tentación que te desvíe de tu propósito. Lección 5, recuerda que eres suficiente. Este es quizás el recordatorio más poderoso que los estoicos nos dejan. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, que necesitamos algo más éxito, más reconocimiento, más posesiones. Pero Séneca decía, el hombre que es feliz con poco es invencible. Ser invencible no significa no tener miedos ni inseguridades, significa aceptar que, tal y como eres, ya eres suficiente. Haz una pausa ahora y piensa en tus cualidades, en esas características únicas que te hacen quien eres. Pregúntate, ¿qué me hace sentir valioso? No te centres en lo que otros admiran en ti, sino en lo que tú valoras de ti mismo. Agradece esos rasgos, esos talentos, y permítete sentirte completo con ellos. Ejercicio, crea un manifiesto de suficiencia. Escribe una lista de tus cualidades, tus fortalezas, tus logros y todo aquello que te haga sentir orgulloso de ti mismo. Lee esta lista cada día, especialmente en esos momentos en los que la autoconfianza flaquea. Esto no se trata de autoengaño, sino de construir una relación genuina y amorosa contigo mismo. Recuerda, eres suficiente. Séneca decía, no te rebajes ni pienses que necesitas más de lo que tienes. La suficiencia nace del interior. Estas lecciones no son solo teorías. Son un camino práctico para fortalecer tu autoconfianza desde adentro. Aplícalas en tu vida y descubre el poder de saber quién eres, aceptar lo que no puedes cambiar, hacerte fuerte ante el dolor, practicar la templanza y recordar que eres suficiente. Así que dime, ¿cuál de estas lecciones resonó más contigo? ¿Qué paso pequeño darás hoy para empezar a confiar más en ti mismo? Me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios, comparte tus reflexiones y lo que te inspira en este camino. Y si quieres seguir profundizando en temas como este, aprender de los sabios y crecer cada día, suscríbete al canal. Si sientes que estas lecciones pueden ayudarte a ti o a alguien que conoces, comparte este vídeo y únete a nuestra comunidad en este viaje hacia una confianza auténtica. Aquí estamos construyendo una comunidad de personas que buscan vivir con propósito, calma y poder interno. No te pierdas el próximo vídeo, en el que seguiremos explorando juntos el poder de la filosofía estoica para transformar tu vida. Si sientes que estas lecciones pueden ayudarte a ti o a alguien que conoces, comparte este vídeo y únete a nuestra comunidad en este viaje hacia una confianza auténtica.